una mujer o un varón inicie su vida sexual, pues más precozmente va a estar expuesta, ¿no es cierto? Entonces, la exposición se dice que la mayoría de las personas que cuando inician su vida sexual, en algún momento de su vida van a adquirir el virus del HPV. Ahora, pero esta infección por el HPV puede durar desde unos meses hasta varios años, manteniéndose de forma latente y asintomática. Entonces la paciente tiene, pero no lo sabe porque o no se hace sus controles o simplemente no presenta sintomatología y es normal porque al inicio no ocurre eso. ¿Ok? Entonces el 80-90% de las personas que son infectadas por el virus del HPV se ocurre una eliminación espontánea. El sistema inmunitario de la paciente hace que el virus sea eliminado por completo. ¿Ya? Es por eso que una paciente que es diagnosticada por este virus no necesariamente va a requerir un tratamiento, sobre todo si esta no va acompañada con factores de riesgo. Obviamente hay que clasificar a cada paciente de manera individual, no solamente basado en la edad de la paciente. Pero sí la edad, pacientes de menos de 25 años tienen muy alta probabilidad de que no progrese a un cáncer o no progrese todo este recorrido. Bueno, entonces, esta paciente infectada por HPV va a ocurrir entre 1 a 2 años sin tener lesiones ni clínicas ni secuelas. Entonces, como les decía, esto generalmente se va a dar en pacientes jóvenes que son inmunocompetentes. Pero pacientes que tienen factores de riesgo, obviamente no van a entrar en esta clasificación y probablemente avancen. Posteriormente, el 10 al 20% ocurre una persistencia. Ocurre en menos del 10% las personas infectadas, el virus evade la respuesta inmune y permanece activo en las células durante varios años. Entonces, en estas personas que no hubo la remisión espontánea por diferentes factores, son las que van a progresar y van a persistir en el cuerpo de la paciente. Ante una persistencia, vamos a ver que va a evolucionar a un NIC1, donde se refiere al NIC1, indican cambios leves o de bajo riesgo y suelen desaparecer también sin necesidad de ningún tratamiento. Así que cuando nosotros tengamos un resultado de Papa Nicolau de este tipo o en este estadio, no debemos alarmarnos, ni nosotros ni alarmar a la paciente. Pero repito, cada paciente debe ser evaluada de manera individual, no solamente basarnos en el resultado del Papa Nicolau, sino ahondar en los antecedentes de la paciente que sí pueden hacer que esa paciente sea potencialmente evolucionada a un cáncer invasor, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, de un NIC1 a un NIC2 van a haber cambios moderados cuyo tratamiento suele consistir en retirar o en hacer algún tipo de tratamiento y en alguno que otro caso puede remitir de manera espontánea o obviamente progresar a un NIC3. Ya en un NIC3 ya hay cambios anormales, entonces en este caso sí o sí necesita hacerse un tratamiento y ser derivada esta paciente a un especialista, ¿no?, que pueda hacer el manejo. Esto de acá ya no lo vamos a poder hacer el manejo como médicos generales o un centro de salud de primer nivel. Entonces, cuando ya un NIC3 avanza, vamos a ir recién a un cáncer invasor. Y vamos a ver que aquí pues ya el virus del HPV invade las células del ADN de las células que coloniza y por ende va a provocar alteración, mayor invasión de las células del huésped y por ende va a provocar un cáncer, ¿ya? Pero ¿cómo llegamos hasta acá? Desde el inicio de vida sexual al cáncer invasor. 10 años. El tiempo. 10 años. El tiempo es un factor acá. ¿Cuánto? ¿Ya? Así que, por ejemplo, de 0 a 2 años la adquisición de este virus. ¿Cómo dijimos? Por medio de la actividad sexual. Múltiples parejas sexuales, mayor exposición, mayor riesgo. ¿Ya? Ahora, de 2 a 5 años, si persiste este virus del HPV en el cuerpo de la paciente, pues obviamente la probabilidad de que progrese y llegue a esto está presente, pero también si tenemos una paciente inmunocompetente, sin factores de riesgos,
que no esté expuesta a todo eso, entonces probablemente haya una resolución espontánea por el sistema inmunitario de la paciente. Pero cuando haya una de 5 a 10 años va a haber una progresión a lesiones de alto riesgo, y entre 10 a 20 años recién vamos a ver un cáncer invasor. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que si yo a mi paciente en un centro de salud, en un control, una mujer que viene a su consulta con ustedes, por el motivo que sea, no necesariamente por una molestia genital, no, por cualquier molestia, si yo le hago la orientación, le explico la importancia de esto, le hago, señor, ¿usted sabe qué es el HPV? ¿Sabe qué es el cáncer? ¿Sabe que usted tiene que hacerse sus controles? Si yo le oriento, le explico, la paciente sin estar yendo por ese motivo, si yo le hago la capacitación, la educo, entonces voy a lograr que esa paciente llegue a hacerse sus controles que debe realizarse, y por ende, si yo a esta paciente la capto por acá, entonces yo voy a hacer, o voy a orientar a mi paciente que está todo bien, que no se asuste, que esto va a estar normal, que va a reaccionar, tiene factores de riesgo obviamente, o si yo la capto en un mito, un 3, porque una paciente que jamás se hizo ningún estudio de control de Papá Nicolau mínimo, entonces yo voy a hacer un diagnóstico oportuno y probablemente esa paciente llegue a un tratamiento adecuado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, para que llegara a un cáncer, que haber pasado 10 a 20 años para llegar a este diagnóstico. ¿Y cuánto en ese tiempo para atrás esa paciente ha venido conmigo? ¿Cuántas veces yo la atendí? Por un resfriado, por una infección urinaria, por un dolor de cabeza, dolor de muela, no sé. ¿Cuántas veces yo la vi a esa paciente y tuve la oportunidad de hacer un diagnóstico, un chequeo de Papá Nicolau para no diagnosticarla acá, por lo menos no en estos 2 últimos estadios? ¿Cuántas oportunidades yo tuve con esa paciente? Y no solamente con las pacientes mujeres, un paciente varón, porque él tiene hijas, tiene esposa, tiene mamá, tiene hermanas, tiene familiares, amigas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas oportunidades yo tuve con esa paciente o con ese paciente para evitar este diagnóstico? En 10 y 20 años, ¿cuánto tiempo la vi esa paciente? Entonces es importante saber que no es una enfermedad o un diagnóstico que ayer estuvo bien la paciente y hoy tuvo cáncer. No, pasaron entre 10 a 20 años para que esta paciente llegue acá. Entonces esa es la importancia de que ustedes puedan hacer lo que deben hacer en donde están trabajando para poder evitar llegar a este diagnóstico. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refería? Cada paciente debe ser valorada de manera individual. ¿Por qué? Porque no todas las pacientes tienen los mismos antecedentes ni están expuestas a los mismos factores de riesgo. Puede haber que sea una paciente saludable, no tenga múltiples parejas sexuales, buena dieta, actividad física, horas de sueño, que no tiene vicios, por así decirlo, alcohol, fumar, todo eso. Entonces, todo eso esa información tiene que ser obtenida por el personal de salud para yo clasificar a esta paciente en qué factor de riesgo está. Porque si yo encuentro una paciente NIC1, por ejemplo, que tiene factores de riesgo, inicio de vida sexual a los 14 años, que ahorita tenga 22, por ejemplo, ¿cuántas parejas sexuales tuvo? 7, fuma, ¿no es cierto? Entonces, por eso les menciono que cada paciente, independientemente del estadio, debe ser valorada de manera individual, ¿ok? No todas de la misma manera. Entonces, ¿por qué algunas mujeres desarrollan el cáncer? ¿Qué factores hacen que esa paciente llegue a desarrollar cáncer? Multiparidad, provoca cambios a nivel de la celularidad a nivel cervical, mala alimentación. Estamos hablando que si una paciente tiene HPV y tiene un buen sistema inmunitario, fácilmente puede resolverlo su cuerpo en máximo 2 años, pero una paciente que no se alimenta bien,
tiene infecciones de transmisión sexual, que vamos a ver más adelante que es uno de los factores para la adquisición del HPV, inicio de vida sexual sin protección de manera precoz, que no se ha realizado ningún chequeo de Papá Nicolau, tiene múltiples parejas sexuales, edad de 25 a 64 años, porque dijimos que las pacientes jóvenes es mucho más probable que una paciente joven menor de 25 años generalmente regresione completamente el virus del HPV de manera espontánea, pero a mayor edad, entonces la probabilidad disminuye, no la nula, pero sí disminuye. Infección por el virus papiloma, obviamente, y el tabaquismo. El tabaquismo actúa a nivel de las células, hace que estas células del HPV pues sean más agresivas y el sistema inmunitario de la paciente sea más bajo y que pueda combatir en menor fuerza este tipo de infecciones, ¿ya? Entonces, el virus por sí solo no explica el cáncer. ¿Qué lo explica? Virus más huésped y más factores ambientales. Entonces son esos tres factores que van a hacer que una paciente llegue a un diagnóstico de cáncer. Solo el virus no. ¿Ok? Bueno, esto es un poquito igual de lo mismo. Los cambios a nivel celular que van a ocurrir en la paciente cuando esté en un estadio normal. La paciente expuesta a todos los factores de riesgo que acabamos de mencionar. Mientras más factores de riesgo tenga, es diferente que tenga un factor de riesgo, que tenga 3, a que tenga 5, a que los tenga todos. Entonces la probabilidad de que progrese a una lesión de bajo grado, a un alto grado y a un cáncer cervicuterino, si no se realiza un control, un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, pues obviamente va a progresar a un cáncer, ¿no? A nivel de ¿dónde inicia todo esto? Generalmente en la zona de transformación a nivel cervical. Entonces, la OMS, como les decía al inicio, se ha propuesto no controlar el cáncer, se ha propuesto erradicarlo. ¿Por qué? Porque es posible hacerlo. Y esto no se va a realizar operando a las pacientes, haciendo una histerectomía, haciéndole que la paciente vaya al oncólogo para que le haga una cirugía radical. No. Este objetivo que tiene la OMS está basado en cosas que podemos realizar desde un centro de salud de primer nivel, donde está la base, el pilar, el inicio de poder evitar todo esto. Y se ha propuesto este objetivo basado en 3 pilares: vacunar, detectar y tratar. Vacunar a más del 90% de la población de niñas, desde los 9 hasta los 14 años. Logrando eso, pues la probabilidad de que una paciente llegue a un cáncer se va a dedicar, las tasas van a disminuir de gran manera. Detección oportuna en estadio 1, en estadio 2, entonces va a disminuir radicalmente las tasas y los índices de diagnóstico de cáncer o las muertes maternas por cáncer. Y tratamiento. Obviamente, si yo hago una detección oportuna y hago un tratamiento oportuno, pues obviamente la paciente tiene una alta probabilidad de no aumentar los porcentajes de mortalidad materna a nivel nacional, internacional. Ahora, lo que les mencionaba hace rato, ¿dónde comienza la prevención? No comienza en el quirófano, operando a la paciente. No está que la vea el oncólogo. Tampoco está en hacerle una colposcopía, que sí, ahora se realiza bastante. ¿Dónde está? En la atención primaria. ¿Haciendo qué? Promover la vacunación. La vacuna está disponible acá en Bolivia y en el mundo entero, pero les voy a explicar presentes la vacuna para que puedan derivar a sus pacientes. Tenemos las vacunas y son gratuitas. Son gratuitas, así que cada paciente que ustedes tengan en su consulta, no solamente como les decía mujeres, también varones, porque todos tenemos familia, ¿no es cierto? Entonces, con hacer una educación, decir, señora, señor, sabe que hay la vacuna, tiene hijas, ¿qué edad tiene? Le cuento que hay esto, sabe que es el HPV, sabe que es el cáncer cervicuterino, orientando, dando la información y haciendo que la población
llegue y que colaboremos al objetivo de la OMS y llegar a un 90% de pacientes de la población infantil vacunada, pues vamos a ayudar bastante esto a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, promover la vacunación. Educar sobre los factores de riesgo, que mencionamos que son bastantes, ¿no es cierto? Y algunos de ellos ustedes creen que es imposible de realizar, de los factores de riesgo. No. Tener una dieta adecuada, dejar de fumar, usar preservativo, no tener múltiples parejas sexuales o por lo menos cuidarse cuando sí tiene ese factor de riesgo, ¿no es cierto? Entonces sí podemos hacer. Realizar el tamizaje. Les aseguro que hay mucha población, y no solamente me refiero, qué sé yo, pueblitos alejados. En nuestras consultas debe haber población que no tiene esta información, que nosotros no le damos esta orientación. Entonces esa población que está fuera de la información y por ende expuesta. Interpretar resultados iniciales. Muchos pacientes se hacen los estudios, acuden, pero si yo no tengo la capacidad de interpretar, entonces también le digo, no señora, todo bien, tranquila, vaya nomás. Entonces no, interpretar también es algo muy importante. Y referir oportunamente. Si yo recibo un estudio, una paciente con un resultado de Papa Nicolau, un I3, y en la consulta le pregunto, ¿tiene múltiples factores de riesgo? ¿Tiene estudios anteriores positivos? Entonces, si yo refiero a esa paciente de manera oportuna, donde tiene que ir, pues también le estoy ayudando de gran manera a disminuir estas tasas, estas altas tasas que tenemos a nivel mundial. Ahora, la prevención del cáncer tiene 3 niveles de prevención. Ya hablamos de primaria, secundaria y terciaria, lo que mencionábamos hace rato. Primaria, vacunación. Hagamos eso en la consulta. Hablemos a nuestras pacientes, mujeres y varones, de la existencia de la vacuna. Educación sexual. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se adquiere? Ahí está la base, ¿no? Promoción de estilos de vida saludables. Disminuir los factores de riesgo, ya que si esa paciente llega a estar expuesta en algún momento, pues no tenga múltiples factores de riesgo. Secundaria, tamizaje, ¿no? Hablar a las pacientes, realizar su Papa Nicolau, si es posible hacerle la prueba del HPV, no está disponible de manera gratuita, pero sí existe de manera particular, no es económico, pero si se puede, belleza. El COTES, que es realizar el Papa Nicolau, la prueba del HPV, el IVA, según recursos disponibles, el IVA, que es inspección visual con ácido acético, puede realizarse en centros de salud de primer nivel. El material no es muy caro, pero hay que estar capacitados para poder reconocer las reacciones que son sospechosas ante la aplicación del ácido acético. Entonces, si nos educamos y nos preparamos para eso, también vamos a aumentar nuestras tasas de diagnósticos. Y la tercera, pues, es tratamiento de lesiones precursoras, tratamiento del cáncer invasor y seguimiento. Esto, obviamente, ya realizando estos estudios, haciendo un diagnóstico, pues derivarla a donde debe ir de manera oportuna, pues vamos a disminuir las tasas. La mejor estrategia no es tratar el cáncer, es evitar que aparezca o evitar que progrese, que igual sigue siendo igualmente beneficioso. Ahora, lo que les explicaba de las vacunas. Existen las bivalentes, tetravalentes y la nonavalente, pero la que actualmente está vigente es la nonavalente. Es la que cubre 9 tipos del HPV. Los más frecuentes, que es el 6 y el 11, el 16 y el 18, pero también los otros que les había mencionado que aumentan al 90% de las causas de cáncer. ¿Ya? Ahora, ¿a quiénes debemos vacunar? A niñas, adolescentes de 9 a 14 años. ¿Por qué en ellas? Porque probablemente pues, esas pacientes no han iniciado su vida sexual, es decir, no han estado expuestas, y la probabilidad de la efectividad de esta vacuna va a ser muy alta. En mujeres jóvenes también se puede utilizar dependiendo de sus antecedentes para ver el tema de la dosis. Generalmente se maneja dosis única, pero dependiendo de la paciente, sus factores de riesgo y demás, se valorará si necesitas 2 dosis, 3 dosis. ¿Listo? Y en pacientes mayores de 27 a 45 años también se puede aplicar, pero solamente a quienes tienen acceso gratuito a la vacuna, los pacientes menores, los de 9 a 14 años. Para esa población es gratuita y está disponible aquí en Bolivia.
Entonces, una sola dosis es suficiente para ayudar a prevenir el cáncer cervicuterino. Ahora, acá en Bolivia, lo que les mencionaba, tenemos centros de salud donde está disponible. Generalmente lo tenemos en la Caja Nacional, en provincias lo tenemos y en hospitales estatales lo tenemos en el Hospital de la Villa 1 de Mayo de manera gratuita. Niñas desde 9 a 14 años. Y si quieren vacunar, por ejemplo, a una menor de edad, en la caja pueden hacerlo. No necesita estar asegurada para poder recibir esa vacuna. ¿Okay? Entonces, tenemos disponible, hablemos a las pacientes, a los pacientes sobre la existencia de vacuna y ayudemos a que se logre ese 90% de población infantil vacunada, que es el objetivo de la OMS. Tamizaje de prueba. ¿Qué resultados, qué estudios tenemos para hacer el diagnóstico? Como dijimos, el Papa Nicolau, la prueba del HPV, el COTES, que es realizar ambos, y la prueba del IVA. El Papa Nicolau es económico, detecta cambios celulares, tiene menor sensibilidad, pero a nivel internacional es el gol estándar para hacer el inicio de este diagnóstico. El virus del TCR para HPV tiene mayor sensibilidad, pero requiere pues, recursos económicos, ¿no? Y el COTES, obviamente, es realizar ambos, también mayor costo, y el IVA es operador dependiente, así que si nos preparamos para reconocer este tipo de lesiones, lo vamos a poder aplicar en nuestros centros de salud de primer nivel. Pueden estar capacitados para hacer eso y aumentar su tasa de diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. Entonces, no existe una única prueba ideal. Si lo podemos hacer ambos, un COTES, por ejemplo, sería ideal, pero también debemos adecuarnos a nuestra realidad, no solamente de Bolivia, sino que el lugar donde trabajamos. ¿Cuándo realizar el tamizaje? Menores de 21 años, no es necesario realizar un tamizaje rutinario, porque sabemos que estos pacientes tienen alta probabilidad de que si en algún momento son expuestas ni se van a enterar y su cuerpo de manera espontánea, su sistema inmunitario lo va a resolver. Entonces la población menos expuesta, pero siempre aclarando que dependiendo de si tiene factores de riesgo. ¿Ya? Si los tiene, sí. De 21 a 29 años, Papa Nicolau cada 3 años, de 30 a 65 años, la prueba del HPV de manera ideal realizarlo cada 5 años, un COTES, PAP y el HPV, y si solamente contamos con PAP, pues realizarlo cada 3 años. Y mayores de 65 años, suspender si es que no tiene criterios, ¿ya? Sobre todo previos. Una paciente es regular en sus controles, no tiene factores de riesgo, sus estudios previos que se ha realizado ella de manera adecuada, todos son negativos, entonces no tenemos por qué extender a una paciente de 70 años a que se haga Papa Nicolau. La otra vez vino a mi consulta una señora de 72 años, sus hijas la traían porque la señora tenía molestias a nivel genital, queremos que le haga Papa Nicolau. La pobre señora no apenas puede caminar. No va a poder subir a una camilla, no se va a poder realizar, poner en una posición ginecológica, imposible colocarle un espéculo, ¿no es cierto? Entonces preguntamos sus antecedentes, sus molestias, si no es necesario, no se debe realizar. Cada paciente debe ser valorada de manera individual y según sus antecedentes. Nunca se olviden antecedentes de la paciente. También, por ejemplo, una paciente de 22 años acudió a mi consulta el mes pasado. 22 años, ¿está en el porcentaje de pacientes de bajo riesgo por la edad solamente? Sí. Pero en un estudio de PAP me salió en 3. 22 años, ¿qué pasó? Antecedentes. Inicio de vida sexual a los 15 años, 7 u 8 parejas sexuales, fumaba. Entonces esta paciente no entra en la acá, ¿cierto? Tiene altos factores de riesgo. ¿Cómo voy a interpretar el Papa Nicolau? Un pequeño resumen, lo más breve que se pudo. Lo verde, riesgo bajo. Amarillo, riesgo intermedio, pero requiere evaluación según contexto clínico del HPV y de los pacientes de la paciente. Y lo rojo, pues riesgo elevado, requiere evaluación inmediata.
un PAP negativo, pues obviamente no se identifican alteraciones celulares y continuar con el aprendizaje como se debe hacer, que dijimos, para los años. Un ASCUS, que es un resultado indeterminado, hay alteraciones leves, pero que no se permite definir qué es exactamente. Entonces, lo ideal sería realizar una prueba de HPV y si sale negativo o si salen los genes de bajo riesgo, entonces también simplemente seguimiento. Las lesiones, estamos en fertilidad de bajo grado, sugieren infección por HPV, hay cambios celulares leves. Se debe valorar según su edad, según sus antecedentes y simplemente seguimiento. No necesita un tratamiento. Pero ya si pasamos a las ASC, que significa células escamosas atípicas que no pueden descartar una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, entonces no puede excluirse una lesión de alto grado. ¿Qué voy a hacer? Referencia para una colposcopía, una biopsia y seguimiento por el especialista, ¿no? Las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado también tienen alta probabilidad de lesión precancerosa significativa, por lo tanto también deben ir a manejo especializado. Y las células glandulares atípicas, lo mismo, la referencia inmediata para evaluación con especialistas, porque no solamente estaríamos sospechando una lesión a nivel celular del cervix, sino también a nivel uterino. El objetivo entonces del médico de atención primaria es tratar el resultado citológico, interpretarlo y hacer una referencia oportuna, ya sea que él se quede con la paciente porque es ninguno o haciendo una referencia con el especialista. ¿Cuáles son los errores frecuentes que suceden? Solicitar Papa Nicolau en adolescentes sin indicación. Por ejemplo, hay algunas mamás que han llevado a la consulta a su hija, doctora, quiero que le haga. Entonces preguntemos cuándo debo hacerle a la paciente y todo eso para ver si es adecuado hacerlo. Repetir Papa Nicolau sin motivo en mujeres de bajo riesgo. No sé por qué, pero muchas pacientes piensan que cuando tienen alguna infección vaginal vienen por Papa Nicolau. ¿No les ha pasado? Tengo una infección, hágame Papa Nicolau. ¿Cuál sería la pregunta en ese momento? La edad que tiene, ¿cuándo fue su último Papa Nicolau? Hace 2 meses. ¿Cómo salió el resultado? Normal, aquí lo tengo, le muestro. Todas las pacientes ya tienen todos sus estudios en su celular. ¿No es cierto? Aquí está, miren. Este es el que me hice hace 2 meses, este es el que me hice hace 6 meses, este es el que me hice hace 1 año. Entonces nosotros, si hay un estudio de control que hay que hacerlo, pero no es necesario hacerlo cada 3 meses, cada 6 meses, a menos que lo amerite, obviamente. Si una paciente me dice hace 3 meses, lo primero que voy a preguntar es ¿qué resultado tuvo el de ese Nicolau? ¿No es? Pero si me sale normal, negativo, entonces tengo que orientarle, señora, ¿sabe qué? Si usted tiene resultado negativo, tiene 25 años, qué sé yo, no tiene factores de riesgo, entonces si viene por una molestia genital, pues lo más probable es que sea una infección genital y no necesite un Papa Nicolau. A veces la paciente insiste, no, yo quiero hacerlo. Bueno, pero si no es necesario, yo lo oriento a la paciente y le explico, la educo, la oriento, entonces va a decir, ya doctora, está bien, gracias. Entonces va a dejar de hacerse Papa Nicolau cada 3 meses, cada 6 meses. ¿Ok? No registrar antecedentes de vacunación. Si no los estamos realizando, no estamos manejando los esquemas de vacunación, obviamente no los vamos a registrar. No explicar los resultados a la paciente. Paciente que viene con sus resultados, no sé interpretarlos, no le digo, ¿sabe qué, señora? Vuelva de aquí a 3 meses, lo voy a repetir. Un ASCUS, por ejemplo. ¿Para qué? Perder el seguimiento de un PAP alterado. Cuando recibimos los resultados de Papa Nicolau en nuestro centro de salud, la encargada de recepcionar los resultados verifica, ¿no es cierto? Lee los resultados. Cuando son negativos, bueno, esperamos que el paciente llegue. Pero cuando salen alterados, es obligación llamar a esa paciente, captarla, decirle que venga para poder hacerle su tratamiento oportuno. Tanto en el sistema público como en el privado. No solamente en el sistema público, ¿está bien? Y pues no referir de manera oportuna cuando detectamos lesiones de alto grado. No explicarle a la paciente la importancia de que si ella tiene un NIC1 o un CA in situ, de qué puede pasar, qué va a suceder. Porque hay pacientes que vienen, ¿cuándo se hizo su último Papa Nicolau? Hace 5 años, hace 10 años. ¿Y qué salió en su Papa Nicolau? Dice que había algo raro.
pero nadie le explicó, nadie le dijo la importancia. Y pues ya viene de 10 años que dijimos que progresa, 11 a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿con cuál de esos errores ustedes se han encontrado en su práctica? Yo estoy segura que por lo menos el 99% ha presentado alguno de ellos, o si no es que casi todos, ¿no es cierto? ¿Cómo explicar el HPV a la paciente? ¿Qué le voy a decir a la paciente? Porque las pacientes no es como antes, venían con sobrecitos selectos, ellas ya leyeron su resultado, ya le sacaron foto, ya preguntaron al doctor Google, ya les dijo que se van a morir, ya les dijo todo, viene con diagnóstico, con tratamiento, y algunas vienen directamente para que las operemos. Doctora, quiero que me saquen la matriz, ¿no es cierto? Entonces el doctor Google no, somos nosotros los médicos, ¿ok? ¿Qué debemos decirle a nuestras pacientes? De manera sencilla, para que lo entiendan. El HPV es frecuente, no significa que tenga cáncer. La mayoría de las infecciones desaparecen espontáneamente. Si esa paciente de 22 años que yo les dije hubiese salido HPV positivo pero negativo, ¿qué le hubiese dicho yo? Tranquila, te voy a hacer seguimiento, pero tenés que cuidarte en esto, tus hábitos, tus factores de riesgo, no te expongas, y te vemos, te hacemos seguimiento. Pero no, esta paciente tenía factores de riesgo. Entonces, lo importante es cumplir el seguimiento, decirle a la paciente, no se preocupe, pero hay que seguir. Y el tamizaje permite detectar lesiones antes de que estas evolucionen. Eso es lo importante, evitar que evolucionen. ¿Ok? Entonces, un poquito de Papa Nicolau, como lo realizamos todos en nuestro centro de salud de primer nivel, ¿no es cierto? Somos capísimos en eso. Mitos y verdades sobre el Papa Nicolau y el HPV. Si tengo HPV, ¿tengo cáncer? No. La mayoría se elimina espontáneamente. Después de la vacuna, ¿ya no necesito Papa Nicolau? No, la vacuna reduce el riesgo, pero no elimina la necesidad de tamizaje, según las recomendaciones que hemos hablado. ¿Un Papa Nicolau normal descarta completamente el cáncer? No. Un resultado normal disminuye el riesgo, pero es necesario mantener un tamizaje periódico. Se hizo un Papa Nicolau la señora y volvió después de 10 años, después de 15 años, o nunca se hizo Papa Nicolau. ¿No ven? Eso, ya, entonces, hasta ahí lo del tema del Papa Nicolau. Es importante, doctores, que cada uno de nosotros, no solamente primer nivel, segundo nivel también, hagamos lo que tenemos que hacer para poder evitar este diagnóstico de cáncer. Y vieron que está en nuestras manos, en sus manos y en las mías, para que yo tampoco las tenga que derivar como ginecóloga o ginecólogo-oncólogo, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, realizando una adecuada educación de la paciente, informándola, explicándola, educándola, orientándola, captando a las pacientes, vamos a poder evitar y lograr el objetivo de la OMS, el 90, 70, 90. ¿Ok? Colaboremos en eso. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, ya es corto, no se preocupen. Infecciones de transmisión sexual. ¿Quién no ha visto una infección de transmisión sexual en sus pacientes? Yo creo que por lo menos el 99.9% de cada uno que estamos presentes acá, ¿cierto? Hemos visto en nuestras pacientes. Y son un motivo de consulta. ¿Y por qué siguen siendo un problema? Estas son las ITS, ¿no? Que nosotros generalmente vemos. Más de 1 millón de las ITS se adquieren diariamente en el mundo. Más de 1 millón. Muchas son asintomáticas, por eso no son diagnosticadas. Incrementan el riesgo de infertilidad, embarazo ectópico, enfermedad inflamatoria pélvica, sí. Favorecen a la adquisición y a la transmisión del VIH, sí. Y también a la persistencia del virus del papiloma humano que acabamos de ver, sí. Entonces las ITS son un factor de riesgo para el cáncer cervicuterino, por eso va ligado al anterior tema. Pero, como introducción, sabemos que las pacientes, el primer motivo de consulta en las mujeres son: ay, doctora, ¿sabe qué? Tengo un flujo, me pica, tengo comezón, estoy manchando mi ropa interior, ¿no es cierto? Quiero hacerme un Papa Nicolau. No, examinemos a nuestros pacientes, porque la mayoría de las pacientes que vienen por una molestia genital, un flujo genital, son
por causa de estos 3 tipos de infecciones más frecuentes, que no necesita un laboratorio, no necesita un cultivo, no necesita, señora, vaya a hacer este tuyo y vuelva. Yo revisando a mi paciente en la consulta, la puedo diagnosticar y la derivo y le evito otro Papá Nicolau que se acaba de hacer hace 2 meses o hace 3 meses. ¿Ok? ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes? Vaginosis bacteriana, flujo intestino, ocasionado por la Gardnerella vaginalis, un blanco grisáceo y olor desagradable, ¿no es cierto? Tenemos la candidiasis vaginal, que es muy frecuente aquí en Santa Cruz, esa secreción como requesón, leche cortada y que provoca una vulvitis intensa. Y pues tenemos la tricomoniasis, que sí es una infección de transmisión sexual, ese flujo amarillento, espumoso, y el signo patognomónico, el serio en fresa, ¿no es cierto? Ustedes cuando hagan tacto a sus pacientes, con simplemente evaluar las características de ese flujo o secreción, van a hacer un diagnóstico sin hacerle gastar a la paciente en el cultivo, o tal vez en su centro de salud no hay, revisándola van a poder diagnosticarla. ¿Ok? Bueno, ahora hablemos de la clamidia. La clamidia es una de las infecciones de transmisión sexual que vamos a observar en la consulta. ¿Por quién es ocasionada? Por la clamidia trachomatis, que causa secreción vaginal, uretral, anormal, disuria. Paciente que dice, ay doctora, me duele el orinar. Hay que hacer una revisión completa de los antecedentes de la paciente, los demás síntomas, el examen físico. Porque si una paciente viene y me dice simplemente que le duele el orinario, y le dice, ah, señora, tiene una infección urinaria, vaya, tómese esto y váyase a la casa. Nada más, ¿no? Entonces tengo que preguntar y examinar a mi paciente. Riesgo de complicaciones: enfermedad inflamatoria pélvica, una paciente de 20 años que cursa con una EPI, está buscando embarazarse, tiene un ectópico, tiene otro ectópico, nos ha tocado de planación. Una paciente de 25 años, 2 embarazos ectópicos en un lapso de 2 años, operada, y sus deseos de fertilidad, pues chao. A menos que sea obviamente con dinero, ¿no? Ya sabemos. Embarazo ectópico, dolor pélvico crónico, epididimitis en los varones, proctitis, conjuntivitis y neumonía neonatal cuando hay una transmisión vertical. Diagnóstico, cultivo. Y tratamiento, eritromicina, doxiciclina, ciprofloxacina, como ustedes ya conocen. Entonces son estas las lesiones que vamos a ver a nivel oral y a nivel genital. Obviamente no olvidemos que cuando hacemos tratamiento de estas pacientes que tienen infecciones de transmisión sexual, pues tratar a la pareja, ¿no? Porque si solamente trato a la paciente y no la trato a la pareja, va a volver con el mismo problema, ¿no es cierto? Entonces, y hay que saber explicar también a la paciente, a la pareja. Es complicado, difícil, porque lo primero que nos dicen, ¿no?, las pacientes, que cuando le tenemos que decir, es una infección de transmisión sexual, ¿y cómo se contagia? Ya ellos lo deducen y ya van y quieren colgar, ¿no?, al culpable. Entonces hay que tener tacto también al dar este tipo de información a los pacientes. La gonorrea es causada por la Neisseria gonorrheae. Hay un dolor, una sensación de ardor al orinar, mayor cantidad de secreciones vaginales, sangrado vaginal entre los periodos menstruales, hay una sensación de ardor, secreciones blanco-amarillentas, dolor a nivel del pene, dolor o inflamaciones en los testículos, en los varones, obviamente. Y bueno, son generalmente, esta infección también obviamente es de transmisión sexual y debe ser tratada de manera conjunta con la pareja. Y siempre preguntemos a la paciente también si tiene pareja. Porque a veces nos ha tocado, ¿no?, pacientes que dicen, señora, ¿usted tiene pareja? ¿Por qué? Lo primero que nos preguntan, ¿no? Y hay que explicar. ¿Sabe qué pasa? Que usted tiene esto, que hemos hecho este estudio, usted tiene gonorrea, y pues si yo le tengo que hacer un tratamiento, pero si le pregunto no por curiosidad, sino que porque como esta enfermedad es de transmisión sexual, necesitamos hacerle tratamiento a su pareja, porque si no, nuevamente usted se va a ver expuesta a este mismo problema. Entonces, ya, a veces nos dicen que sí, a veces nos dicen que no. Cuando nos dicen que no, porque es una pareja casual por ahí, entonces pues ya eso no, ya escapa nuestra responsabilidad, ¿cierto? La sífilis primaria, ¿quién la causa? El treponema pálido. Generalmente es una lesión única, como vemos a nivel
de la vulva, está a nivel del pene, es indolora, tiene bordes elevados, base limpia, generalmente el diagnóstico es por una prueba treponémica o no treponémica, el tratamiento, la penicilina, ¿no es cierto? Y el herpes, aquí están las lesiones ampulosas que pueden aparecer en las zonas genitales, cuando están recientes o cuando estas ya erupcionan, es causada por el virus del herpes simple y ocasiona múltiples vesículas que evolucionan a úlceras. Las úlceras son muy dolorosas y generalmente se tienen que hacer, el diagnóstico es visual, pero si quieren hacer estudio de laboratorio pueden hacer, ¿no? Y el tratamiento a ciclo vía, sea vía oral o vía tópica en realidad, ¿no? En conjunto. Y el chancro, que es causado por el Haemophilus ducreyi, son una o varias lesiones, generalmente son muy dolorosas. Las lesiones, a diferencia de las demás, son de bordes irregulares, de base purulenta y blanda. Son dolorosas y pues el diagnóstico también es clínico, pero también se pueden hacer cultivos o estudios de PCR. Y pues el tratamiento también puede hacerse con la citromicina o la ceftriaxona, dependiendo de la intensidad de las lesiones, pero sí o sí tienen que ir con tratamiento, obviamente acompañado con la pareja. Y bueno, las pacientes con verrugas genitales o con doliomas acuminados son estas lesiones verrugosas, vegetantes que vamos a ver a nivel de tracto genital femenino y masculino y también a nivel anogenital. Siempre que revisemos a una paciente, valoremos, ya no solamente la zona genital. Si una paciente nos dice que tiene, tengo un puntito aquí en mi zona, en mi parte, ¿no es cierto? Valoremos también la zona rectal. No seamos, como dicen, ¿no? Caballo cochero. Me duele mi dedo, de revisar solo el dedo. Revisemos de manera integral a la paciente, preguntamos qué otras molestias más tiene, si tiene alguna otra cositas en otras zonas de su cuerpo. Entonces, mientras nosotros vamos preguntando, la paciente se va a ir abriendo con nosotros, porque las pacientes, aún algunas, ¿no?, tienen vergüenza en decir qué tienen y dónde tienen esas lesiones. Entonces, lo importante es hacer el diagnóstico, realizar el tratamiento oportuno y pues poder aconsejar a estas pacientes. ¿Cuándo debemos hacer el tipo de tratamiento para estas pacientes? Pues generalmente son con los ácidos tricloracéticos que van en las lesiones, pero obviamente a nivel genital hay que tener mucho cuidado. Cuando son lesiones vegetantes voluminosas, gigantes, pues probablemente vayan a una conducta quirúrgica, en caso de que sea necesario. Recordar siempre pensar siempre en que una ITS, antes de decir, cuando una paciente diga que tiene alguna molestia genital, siempre pensar que se trata de una ITS, ¿ya? Ofrecer consejería y educación. Señora, ¿sabe qué? Esto le sucedió por esto, ¿cómo puede evitarlo nuevamente? Promover el uso del preservativo, porque pareciera que a algunas pacientes solamente le tienen miedo al embarazo, ¿no es cierto? Y no al montón de infecciones que pueden adquirir mediante una vida sexual bastante activa. Tratar a la pareja cuando esté indicado, siempre preguntar primero, como les dije. Aprovechar cada consulta para revisar el estado de vacunación y tamizaje del cáncer cervicuterino, porque ya dijimos que las infecciones de transmisión sexual son un factor de riesgo para que esta paciente vaya a un cáncer, ¿no es cierto? Señora, ¿se hizo su Papá Nicolau? ¿Cuándo se hizo? No está de más cuando una paciente venga por alguna molestia genital. Entonces, la próxima mujer que llegue a su consultorio será una paciente más o una oportunidad para prevenir un cáncer. Les dejo esa pregunta, ¿ya? Porque si lo hacen, cada paciente es una oportunidad de disminuir los porcentajes tan altos que hemos visto de infección, de cáncer y de mortalidad, ¿ya? Y espero que lo podamos hacer, lo podamos aplicar y